Vamos a leer el texto, primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 1, 2 y 3. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Te pido que ahora, Señor, nos hables a través de ella en este estudio. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de que hay gente escuchando, mi Dios, y gente fiel, siguiendo este programa de radio, siguiendo, Señor, tu palabra, Señor. Yo te pido que todo lo hagas, Padre, conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, Padre, a hacer bendición, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche quiero hablarle acerca de este tema, saliendo de la cueva de la depresión, saliendo de la cueva del miedo y del fracaso. Y para eso quiero hablarte acerca de Elías, uno de los personajes más interesantes y vistosos de la palabra de Dios. Sin duda alguna, Dios utilizó a Elías y lo utilizó durante un momento muy importante en la historia de Israel. Dios lo utilizó para oponerse. Cuando creemos en Dios tenemos que oponernos al mal. Elías fue entrenado por Dios. Elías, como un siervo obediente, usado por el Espíritu de Dios, se opuso contra el plan perverso de un malvado rey llamado Acab. Y Dios lo utilizó para traer avivamiento a esta tierra. Dios quiere utilizar tu vida para traer avivamiento. Dios quiere utilizar tu vida para que seas un buen testimonio. Dios quiere hombres y mujeres dispuestas a ser usados. El ministerio de Elías marcó el fin de la adoración a Baal en Israel. Ese Israel de Dios necesitaba volver a Dios. Y a veces pensamos, ¿acaso Dios podrá utilizar mi vida para que gente vuelva a Dios? Dios puede utilizar tu vida porque tu vida es de Dios. La vida de Elías estuvo llena de confusión, tristemente tengo que decirlo. Como nosotros, nuestra vida no es perfecta. A veces estamos en la cima del éxito y otras veces estamos caídos. Elías, a veces valiente, decidido, pero otras veces temeroso y vacilante. Elías nos demostraba victoria, pero también nos mostraba derrota. Elías se recuperaba y volvía a obedecer a Dios y Dios lo utilizaba, pero muchas veces Elías volvía a vacilar. Y la pregunta es, ¿puede una persona consagrada a Dios vacilar? Mira, todos los seres humanos batallamos con el miedo, batallamos muchas veces con la duda. Todos los seres humanos muchas veces batallamos con el error, la desconfianza. Y si le pasó a Elías, nos puede pasar a cualquiera. Pero quiero decirte un poquito más acerca de su vida, de Elías. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Elías, quien era un profeta de Dios, su nombre significa mi Dios es el Señor. Él, dice la Biblia, que vino desde Tisbita en Galaad, pero no se sabe nada acerca de su familia o de su nacimiento. Y la primera vez que lo encontramos es aquí en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, cuando dice que de repente aparece para desafiar a un malvado rey de nombre Acab. Dios lo estaba preparando. Y antes de ver su declive, me gustaría que tú y yo pudiéramos ver cómo Dios lo estaba usando y la misión que Dios tenía para él en vida. La primera misión era: Elías, ten valor de enfrentarte al mal. Porque la Biblia dice en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, esto es que se paró frente a frente contra la oposición: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Tú sabes lo que era pararte frente a frente de Acab? El rey más poderoso del mundo, y no solo poderoso, perverso, cruel, que no tenía nada que ver con Dios. Elías se paró frente a él. Y como siervos de Dios, el Señor nos usará para su obra, y habrá momentos en donde se requerirá de fe.
Se requerirá de estar frente a frente confiando en Dios, pararnos firmes en nuestra fe, pararnos firmes en lo que creemos, hacer lo correcto. Número 1, la primera misión de Elías es: ten valor para enfrentar al mal. Pero también su segunda misión era: ten valor para moverte y estar donde Dios quiere que estés. Ahí en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 3, Dios le dijo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente. La voz de Dios era la que Elías obedecía. El oído de Elías estaba acostumbrado a escuchar y a obedecer lo que Dios quería. Y es lo que deberíamos hacer: obedecer la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo: muévete, cámbiate, toma acción. Y vemos que dice la Biblia que allí en ese lugar Dios ordenó a los cuervos que le llevaran carne, que le llevaran de comer a Elías. Infinidad de cuervos llegaban por causa de Elías. Dice la palabra de Dios más adelante: y escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Dice la Biblia que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esto a mí me enseña que la bendición de Dios llega si nosotros estamos donde Él quiere que estemos. A veces escuchamos la voluntad de Dios, pero no nos movemos. Y vamos a ser bendecidos no solo por escuchar, sino por obedecer. Yo te pregunto, ¿acaso estás donde Dios quiere que estés? No significa tampoco tomar decisiones apresuradas, pero sí, si Dios está hablando a tu vida, si tú sabes qué es lo correcto, si tú sabes dónde puedes tú ser útil y no lo hacemos, allá está llegando la bendición que era para ti. Ahora escucha, tercera misión, no solamente dije primera misión de Elías, era enfrentarse a Acab, tener valor contra el mal. La segunda misión de Elías era estar donde Dios quiere que estés. La tercera misión de Elías era prepárate para hacer bendición a los demás. Porque primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al versículo 13, nos habla acerca de la historia de una viuda. Dice la palabra de Dios, y si tú me permites resumirte esta historia, había una viuda allá en Sarepta. Esta viuda no tenía más para comer y estaba a punto de preparar el último pan, para la última torta para ella y su hijo, y dejarse morir. Pero dice la Biblia que Dios le dijo, verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una viuda que te sustente. Pero era un milagro lo que Dios haría con la vida de Elías. Dios le enseñaría a Elías: Elías, yo estoy contigo y yo puedo bendecir a los que están contigo. Yo puedo bendecir a los demás. Yo puedo usar tu vida como un canal de bendición para otros, porque dice la Biblia aquí en el versículo 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Pero dice el verso 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo y tráemela. Pero mira lo que dice la palabra de Dios más adelante. Tú conoces la historia desde el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos más, y muchos días más, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tercera misión, Elías, prepárate para bendecir a otros. Porque ayudar a otros requiere fe en Dios, y Dios respalda a sus obreros. Nosotros deberíamos creer que Dios está con nosotros para bendecir la vida de los demás. Poderle no jurar a los demás, pero sí, tampoco ni prometer, pero sí decirles: amigo, hermano, familia, confía en Dios, porque lo que hizo conmigo lo puede hacer contigo. Me pregunto cómo se sintió esa viuda cuando Elías le prometió que ella tendría comida por mucho más tiempo. Sin duda alguna, sonriendo, la viuda seguramente dijo: aquí hay un verdadero
testimonio de Dios. Aquí hay alguien que verdaderamente es enviado de Dios. Mira, somos testimonio de lo que Dios puede hacer con otros. Nosotros como cristianos deberíamos también alimentar la fe de los demás sabiendo que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Tercera misión para Elías: prepárate para bendecir a otros. Yo te diría lo mismo: prepárate lo suficiente, confía mucho en Dios, muestra las bendiciones de Dios. Dios está contigo y Dios puede acompañarte a bendecir a más personas. Pero mira, aquí está la última misión y aquí entramos ahora sí al tema principal: la misión para enfrentarse a la idolatría. Y es aquí donde Elías se mete en problemas. La pregunta es: ¿Dios sabía que Elías se iba a meter en un problema por ser fiel, por ser valiente, por atacar la idolatría, por pararse frente a Acab, por ayudar al pobre? Él se iba a meter en alguna dificultad. Dios sí lo sabía. Y dice la palabra de Dios ahí en primer libro de Reyes, pero ahora vamos al capítulo 18, porque dice la palabra de Dios que los profetas de Baal quisieron adorar a su falso Dios, pero Elías estuvo presente. Y los profetas de Baal invocaron a su Dios todo el día y ellos desearon que lloviera fuego del cielo, pero todo fue en vano porque quedaron avergonzados. No hay Dios más poderoso, no había Dios vivo allí. El único Dios vivo y poderoso y verdadero es Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 18 que Elías clama a Dios y Dios envía fuego del cielo y consume el holocausto, la leña y lame el agua que estaba en la zanja, y Dios demostró ser el Dios verdadero. Aquellos dioses falsos fueron eliminados y fue entonces cuando Elías y todo el pueblo terminaron con la idolatría. Y después de esta gran victoria, imagínate a un Elías contento de tener victoria tras victoria, y Dios respaldándolo. Yo creo, Elías se sentía orgulloso. Dios está conmigo. Ahora, hasta aquí. Si tú escuchaste todo hasta aquí, te acabo de dar un resumen de todos estos capítulos, para que tú puedas comprender el éxito de Elías, para que tú puedas comprender su vida espiritual y su fe y cómo él estaba firme en el Señor. Yo te diría: qué gran varón de Dios, pero qué hazañas. Porque primer libro de Reyes capítulo 18 verso 46 confirma que la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Todo parece perfecto cuando la mano de Dios está con nosotros. Y yo, cuando leo la Biblia, quiero leer el próximo capítulo para ver qué otra victoria Dios le da a Elías. ¿Cuál es la quinta misión, la sexta misión? Porque todo lo está haciendo bien. Y Dios lo ayuda y Dios lo respalda. Pero sorprendentemente aquí comienza un declive. Y yo veo la Biblia y comienza el declive, comienza el fracaso, comienza el tropiezo. Y Elías, estando en su mejor momento, cuando menos lo esperamos, su actitud, su manera de pensar y su manera de creer cambia radicalmente. Vemos aquí cómo cambia radicalmente su última misión. Elías: esta es la última, aguanta, lo has estado haciendo bien. Tu misión ahora es enfrentar a Jezabel. Y vemos en primer libro de Reyes capítulo 19. Sígueme en esta historia, no te distraigas, Dios te va a hablar a tu vida. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 3, se presenta la perversa Jezabel. Dice la Biblia: Acab, quien era rey, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Qué decía este mensaje? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo entonces el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es decir, yo dejo todo, yo me voy, esto es más de lo que esperaba, mi vida está corriendo peligro, me voy. Escucha, Elías tuvo una actitud temerosa, pero se vale tener miedo, pero lo que no se vale es permanecer en él, porque hay un Dios, Elías, que te ha estado acompañando todo este tiempo, que fue capaz Dios de cuidarte entre 450 profetas de Baal, y él guardó tu vida.
Hay un Dios poderoso el cual te entrenó, hay un Dios poderoso el cual te ha guiado, el cual te ama, el cual te respalda. Acuérdate de Dios. Yo te diré esta noche, acuérdate de Dios. Ahora, ¿quién era Jezabel y por qué tanto miedo? Bueno, Jezabel era la incrédula y violenta esposa del rey Acab. El rey reinó sobre Israel por un tiempo y Jezabel estaba con él. La reina Jezabel se aferró a oponerse a la adoración de Jehová Dios, el Dios de Israel, y por el contrario, en su lugar adoraba y promovía la adoración a Baal. Era una mujer muy cruel con sus sirvientes, se involucró en la matanza de muchos profetas. Y cuando Elías dice mi vida está corriendo peligro, vamos a ver alguna actitud o una actitud de Elías. Y mira cómo el declive llega a la vida de Elías. Una actitud temerosa. Hermano, ¿es pecado tener miedo? Escucha, no es pecado sentir miedo. Somos personas que tenemos sentimientos y sensaciones. Pero pecado se vuelve cuando el miedo sobrepasa la fe, la confianza y nos ata tanto que nos olvidamos de Dios. Sorprendente. Porque aquí hay un Elías que capítulos antes había orado para que se detuviera la lluvia y el rocío. Había orado a Dios también para que descendiera fuego del cielo y Dios le ayudaba, mas en este momento no oró. Dice la palabra de Dios, y él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. ¿Puedes ponerte a pensar esto de querer morirse a alguien que estaba tan cerca de la voluntad de Dios? Yo creo que todos llegamos a tener un declive emocional. Y mira, querido hermano, cuando te sientas en un vacío emocional, las emociones no tienen la razón. Debes irte por la lógica, debes irte por la fe, debes irte por lo que es verdadero. Dios está contigo, deja pasar un momento, pasará la crisis, no tomes decisiones apresuradas. Dice que él se fue por el desierto deseando morirse, se puso debajo de un enebro y además le dijo a Jehová, basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vemos que Elías se fue más allá de la ciudad de Beerseba y se aisló, pero me llama mucho la atención pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Dice la palabra de Dios aquí, una actitud deprimida, deseando morirse. Y yo siento que muchas veces no sabemos lo que pedimos. Y gracias a Dios que todo lo que pedimos Dios no lo hace realidad. Porque si Dios hubiera escuchado a Elías, ok Elías, si quieres morir, ok. Pero Elías no sabía que él iba a ser una de las personas que de hecho jamás iba a ver muerte. Usted sabe que hubo dos personas que no vieron muerte y entraron al cielo así. Uno de ellos fue Enoc y el otro fue Elías. Muchas veces no sabemos lo que pedimos y le agradezco a Dios que no cumpla todo lo que nosotros queremos. Dice la Biblia que él deseaba morirse, este poderoso varón de oración, lo suficientemente poderoso para hacer que la lluvia y el rocío se detuviera por 3 años y medio y después lo suficientemente poderoso para hacer que comenzara a caer fuego del cielo. Ahora aquí lo vemos orando para mal. Quiero morirme, decía él. La pregunta es, ¿qué es lo que nos lleva a perder el deseo de vivir? ¿Por qué? La pregunta es esta, que todo problema lo relacionamos con el deseo de morir. A veces tenemos problemas fuertes y lo primero que decimos es ya no quiero vivir. Ahora, no juzgamos a los que padecen esto, no juzgamos porque podemos ser nosotros en una crisis. Pero, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios no quiere que tengamos un pensamiento así. Dios quiere que nos paremos firmes, que tengamos fe y que vivamos en abundancia, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. La pregunta es, ¿puede un cristiano sentirse así? Bueno, la Biblia dice que sí, y no deberías juzgar al cristiano que se siente así. Todos pasamos por momentos en donde solo queremos alejarnos, huir y no saber más, pero la vida no es hacia esa dirección, querido hermano. Por más que nos sintamos heridos, la dirección es Cristo.
Busca a Cristo en medio de la soledad, busca a Cristo en medio de las lágrimas, busca a Cristo en medio de la ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué todo tipo de problema nos lleva a pensar mi vida ya no tiene sentido? ¿Sabes? Por el contrario, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él y nos paremos firmes como cristianos, que nos quitemos la cobardía. Se vale llorar, pero límpiate las lágrimas. Caíste, pero sóbate las rodillas. Enderézate, clama a tu Dios y deja que estos deseos negativos los tome el Espíritu Santo y ya no seamos una persona emocional, seamos una persona espiritual. Estos deseos no venían del Elías inteligente, venían de un Elías emocional y de un Elías herido. Tengamos cuidado de andar por la vida con las emociones por encima de la razón, porque ¿qué era lo lógico? Así como Dios me ayudó contra 450 profetas de Baal, Dios me va a ayudar contra esta incircuncisa. Era lo que pudo haber dicho Elías. ¿Quién es esta mujer perversa e incircuncisa contra Dios? Como le dijo David cuando se enfrentó contra Goliat. ¿Quién es este incircunciso filisteo para desafiar a los ejércitos de Jehová? Ahora escúchame, pon atención, me parece interesante este estudio. Él dijo: oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías se sentía fracasado y por alguna razón sentía que nadie lo comprendía, que no había solución. Elías no solo quería morir, sino que dejó de vivir. Y esto me parece interesante. Hay gente que ha dejado de vivir, pero no es que se haya quitado la vida, sino que dejó de disfrutar la vida. Dejó de ser ese Elías de fe, ese Elías de confianza, ese Elías de valor, ese Elías de retos. Ahora, vemos otra actitud que de repente se añadió a Elías, no solo el temor, no solo la depresión, sino también una actitud satisfecha. Hablando, él necesitaba descanso de su mente, él necesitaba un tiempo para que dejara de pensar este bucle repetitivo de no valgo nada, y Dios permite que duerma. Es un refrigerio mental. Dios le da el descanso debajo del enebro en la sombra, y Dios proveyó milagrosamente alimentos cuando él despierta. Estas necesidades físicas Dios las cubre porque son importantes también cubrir las necesidades físicas y descansar. Algunas veces, querido hermano, la guerra espiritual puede afectar el cuerpo físico, y lo que tenemos que hacer es orar a Dios, descansar, tal vez sentarnos o acostarnos y tomar un descanso. Señor, bendice mi vida, bendice mi sueño. Señor, me siento cargado, me siento pesado, y deberías tú orar todas las noches antes de dormir: Dios, dame un sueño reparador. Ahora escucha, seguimos con este estudio. Dios ministró las necesidades también espirituales, verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó. Está hablando que físicamente lo tocó, diciendo, y ahí le proveyó poder espiritual: levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Y yo quiero que tomes esta frase y la hagas para ti. Tengo que seguir adelante porque largo camino me resta. Yo no puedo detenerme en esto. Dios aún tiene planes conmigo y tendré que esforzarme y ponerme bien ahorita, porque sé que mañana voy a pelear contra otro enemigo cruel, pero ahí estará Dios. Dios quiere que siga adelante. El deseo de Dios es que sigamos avanzando. No es hora de detenerte, aún no, querido hermano, aún hay mucho por hacer, largo camino te resta, Dios lo dijo, aún ha preparado Dios muchas cosas por hacer, tienes que levantarte, esto es cosa de nada, dice Dios, hay aún muchas cosas donde yo te voy a usar y te voy a respaldar, yo te voy a usar, dice el Señor. Dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, primero que nada, todo esto me anima porque Dios está en control de todo, ¿verdad? Pero pareciera que todo va bien y de repente pasa otra cosa. Verso 4 o punto 4, otra actitud.
Verso 19, capítulo 19:9. Y allí se metió en una cueva. Espérate. ¿Qué significa esto? Que Elías, después de caer en el enebro y dormir, comió, el ángel lo tocó, lo restauró. Parecía que todo ya estaba bien. Ya Elías estaba empezando a salir de la tristeza. Ya su cuerpo estaba fortalecido, pero su mente no dejaba de atesorar este bucle. Y la voz interna de Elías, tristemente, lo llevó a esconderse de Dios. Porque estaba con Dios afuera. Y dijo, mejor me meto para no que Dios no me vea. ¿De dónde te vas a esconder de Dios, Elías? Elías, Dios te va a encontrar aunque te metas abajo de las piedras. No necesitabas sombra, ya estabas abajo del enebro. ¿Qué vas a comer adentro de una cueva? No necesitabas tampoco necesidades físicas, que tú digas solo fui a una cueva a hacer necesidades físicas, porque tú no saliste más. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él, escucha, pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En pocas palabras, Dios le está diciendo, ¿te estás escondiendo de mí, Elías? Elías, ¿en verdad quieres renunciar a todo lo que yo he hecho contigo? Elías, ¿tú crees que yo me di por vencido? Elías, ¿tú crees que yo he perdido? Elías, ¿tú crees que yo no te puedo sacar de esta condición? ¿Por qué no crees en mí, Elías? Elías, yo estoy contigo, yo no te he dejado. Elías, ¿qué haces aquí? Yo no sé si Dios te está preguntando esta noche a ti, ¿qué haces aquí? No es tu lugar. No es donde yo quiero que estés. Llegaste hasta aquí porque tú quisiste, te alejaste de mí. Yo solo he visto, te he seguido. Y cuando Dios nos persigue, nos encuentra en lugares tristes y vergonzosos. Ahora, ¿qué es una cueva? ¿Qué es una cueva? Porque solo pronunciarla nos trae a la memoria un significado poco agradable. Normalmente, en una cueva se define como una cavidad subterránea que se usaba para habitar, pero en el sentido de Elías esa cueva no era habitable. Algunos utilizaban las cuevas para hacer sus necesidades físicas, y así de maloliente estaba esta cueva, y allí estaba Elías, una cueva vacía y oscura porque no había luz. Dice la Biblia que era de noche. Una cueva que pudo haber sido incluso una tumba donde la gente utilizaba también para enterrar a las personas. Allí está Elías, en una cueva. Pero espiritualmente hablando, hay mucha gente que también está en cuevas modernas. Estas cuevas modernas a lo mejor no son un lugar físico, pero sí es una condición mental, una actitud emocional, donde los cristianos adoptan una actitud de derrota, una actitud deprimida, una actitud agobiante. Y hay muchas personas que me están escuchando que se sorprenden. Ay, Elías, ¿cómo pudo estar allí? Pero muchos de nosotros estamos así, con esta actitud. Igual que Elías, pero ya nuestras cuevas son modernas. Ya no estamos allá, ¿verdad? En el cerro buscando la cueva. Aún estando en nuestra casa buscamos la esquina, la orilla, alejarnos. No comemos, nos deprimimos, nos la pasamos acostados o nos molestamos, insultamos, nos salimos de casa y ahí estamos en esa cueva moderna. Existe la cueva del miedo. Tú puedes vivir, convivir, pero dentro de ti estás teniendo un terrible miedo y vives atrapado en esa cueva. Puede ser un miedo racional, puede ser un miedo irracional. Y Dios dice, sal de esa cueva, yo te voy a ayudar. Hay gente que está en la cueva del desánimo por cosas reales, es verdad, te trataron mal, pero Dios dice, sal de esa cueva. La cueva de la amargura, pudiera hablarte de la cueva de la preocupación, la falta de interés, la negatividad, el llanto,
la cueva de la ansiedad, la depresión, la cueva mental, o todas estas en mi propia vida forman un poco de mí, Señor. Estoy en una cueva. Yo siento que tú y yo no estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, porque la cueva nos ha atrapado, la cueva ha hecho de nosotros nuestro hogar. No deberíamos vivir así. Podemos vivir así toda la vida si tú quieres, en la cueva de la desesperación, cueva del miedo, cueva del llanto, cueva del no merezco nada, esta cueva, y el diablo dice, mira cómo lo tengo. Pero no deberías tú vivir así. Puedes hacer toda tu vida de una cueva negativa, pero no deberías. Dios no quiere que estemos metidos en una cueva. Dios no quiere que te sientas reducido. No es la voluntad de Dios, no te dio vida para que estés reducido. Dios no quiere. Dios quiere que vivas todo tu potencial. Dios quiere explotar todo tu potencial. Dios no quiere que vivas reducido en una cueva. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Qué nos hizo meternos a una cueva? Ahorita voy a hablar de Elías para que veas cómo termina el contexto. Pobrecito Elías, ya hablamos mucho mal de él, pobrecito. Ahorita vamos a ver su restauración, pero ¿qué tal tú y yo? Las desilusiones nos meten en una cueva. Cuando creemos que no obtenemos lo que merecemos, igual que Elías. Dios, me fallaste. Oh Dios, no me diste lo que yo esperaba. Le echamos la culpa a Dios y Dios no tiene nada que ver. Sentimos que Dios nos debe algo. Y ahí estamos en la cueva. Le damos la espalda a Dios y Dios es el primero que quiere sacarnos de allí. A veces la enfermedad, culpamos a Dios. Si tú, Señor, eres Dios y me estabas usando, ¿por qué permitiste que me enfermara? Tranquilo, Dios todavía no termina la obra. No lo culpes. Él sigue existiendo. Él te va a seguir ayudando. Solo sal de la cueva. No nos conviene estar en esta cueva. En la cueva donde estaba Elías había muerte. Y en el tiempo antiguo las cuevas eran usadas como tumbas, donde incluso la gente tiraba sus huesos. En esa cueva donde estaba Elías no había luz. No podía ver brillar la luz del sol. Y mira, espiritualmente hablando, deja que la luz de Cristo te alcance. Si esta noche escuchas el Evangelio, la luz de Cristo puede sacarte de esa cueva. En la cueva todo se opaca, no tiene sentido, la gente no ve mis obras en la cueva se apaga el amor, no hay visión del mañana. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en depresión, hemos estado metidos en la desilusión? Solamente hay tristeza en este vacío, esta soledad donde nadie se mete a sacarnos, nadie nos invita a salir y la única voz que escuchamos es la del diablo, acusando a los demás, acusando a Dios. Escuchamos esta voz que te dice, pobrecito de ti, la autocompasión diciendo, todo se acabó. Que Dios nos ayude. Ahora quiero terminar volviendo con Elías. Dios le preguntó a Elías, versículo 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Pero Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Dios lo llama a la reflexión. Yo no te puse aquí. Más bien de este lugar yo te saqué. ¿Por qué volviste? Y lo que me encanta de Dios es que la Biblia tiene muchas preguntas que tú y yo tenemos que aprender a responderle a Dios. La Biblia, si tú cuentas las preguntas, tiene miles de preguntas. Y Dios nos llama a la autorreflexión. Y tienes que darle una respuesta a Dios. Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías tiene que pararse firme y decirle a Dios por qué. ¿Cómo llegaste hasta aquí, Elías? Dice la Biblia que Dios se manifiesta a Elías por afuera de la cueva. Dios le está preguntando a Elías, ¿a qué le temes? Y quizás tú te has sentido también amenazado por las circunstancias que has vivido, no sé qué, ¿verdad? Pero te sientes amenazado. Pero Dios ahí está afuera preguntándote cómo llegaste hasta acá. Versículo 11, y aquí llega a lo más interesante de todo el estudio, la orden que le da Dios
Porque Dios no solo se queda mirando, Dios llama a la acción y Dios te da una orden. Versículo 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera. A veces nosotros decimos, ay, si fuera fácil yo ya lo hubiera hecho. Pero si fuera imposible, escucha, Dios no te lo dijera, sal. Porque en el poder de Dios podemos hacer obras milagrosas, podemos hacer obras que con la mano de Dios podemos salir adelante. Si Dios dice sal, confía en su poder y sal. Jesús dijo, ordenó al paralítico, levántate y anda. Él tuvo que creer y seguir adelante, tener fe. Y Dios aquí le está diciendo a Elías, sal fuera. Y tal vez Elías pudiera preguntar, Señor, ¿y qué hago con todo este mar de emociones? Dios solo le está diciendo, obedece y sal. Después de haber escuchado las razones de Elías, Dios le ordena salir, como que Dios dice, ya te escuché, pero no tiene sentido, sal. Dios no se puso a argumentar con Elías. Mira, si tú eres padre y tu hijo te dice, papi, le tengo miedo al coco. Aquí en México, ¿verdad? Ni sé ni qué es el coco. Pero los niños tienen ese pensamiento. Y tú le dices, yo estoy contigo, hijo, no pasa nada. Vamos a comprar. Vamos a hacer algo afuera. Vamos a salir. No, papi, el coco. Pero tu razonamiento es diferente al de él. Y tú que conoces la verdad le dices, no hay coco. Vamos. Tú no te pones tal vez a darle la razón. Tú le enseñas y lo animas y le compruebas. Bueno, Dios está haciendo lo mismo con Elías. Le enseña, lo anima y le comprueba. Dios no se puso a argumentar con Elías porque Dios sabe que era mejor para Elías. Le da una orden directa, sal de la cueva. Y mira, Dios te está dando una orden directa contigo, sal. Debemos dar un solo paso de fe para ver cambios en nuestra vida. Si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Lo único que quiere que Dios hagamos es que le obedezcamos. El diablo nos quiere engañar diciendo, si das el primer paso algo te va a pasar. Si sales de la cueva vas a ver que yo te voy a aniquilar. Si sales de la cueva tu vida se va a acabar. Pero dice Dios, deja de oír eso y hazme caso a mí. Enfócate en mí, enfócate en mis promesas. Como la señal de radio a veces no nos deja escuchar y se escucha ruido, dice Dios, enfócate a mi voz, ahí estoy contigo. El diablo muchas veces nos engaña poniendo peligros fantasiosos donde no hay vida para que, o más bien dicho, allí donde hay vida, el diablo pone peligros fantasiosos para que nos mantengamos en la cueva. Muchas veces no sabemos qué hacer porque no tenemos la claridad y tiene que venir Dios a repetirnos, sal fuera. Y tal vez estoy repitiendo mucho lo mismo, pero tienes que hacerlo, salir. Cuando salió Elías, porque mira lo que dice el versículo, y con esto estoy terminando, versículo 11. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él la voz diciendo, he aquí, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo de Jehová. Pero que hice el versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael. Salió Elías. Y yo creo que si llegamos a salir de nuestros problemas, traumas y fracasos es gracias a Dios. Yo creo que si hoy llegamos a salir de esta depresión, ansiedad o maldiciones, gracias a la voz. Porque la voz de Dios tiene poder, la voz de Dios ejecuta su voluntad, en la voz de Dios hay libertad. Y Dios le pide a Elías que salga de la cueva porque Dios ya lo ha dicho. Y una vez fuera, Dios le muestra a Elías el viento, el terremoto y el fuego, elementos que hablan de la ansiedad. Yo sé lo que has vivido, Elías, has vivido vientos, terremotos y fuegos, pero Dios le aclara, ¿verdad? Aclara que Jehová no estaba en ninguno de ellos. Elías, tú me has culpado a causa del miedo, del temblor, el terremoto, pero yo no he sido culpable de ello. Elías, yo no he puesto esto contra ti.
Pero dice la Biblia que Dios estaba en el silbo apacible y delicado. Y el término apacible significa la presencia de paz de Dios contigo. Y ello nos enseña que Dios es el Dios del reposo. Es decir, que si permanecemos confiados en Dios, habremos que cruzar desiertos, habremos que cruzar tempestad, pero al último encontraremos el soplo apacible de Dios. Lo que estoy tratándote de decir, Dios está detrás de esa tempestad, camina escuchando el soplo apacible de Dios. Como cuando un padre silba a su hijo y el hijo escucha ese silbido, tal vez saliendo de la escuela, y dice: ahí está mi papá, yo voy con él. Se siente protegido de todos. Y dice la palabra de Dios que Dios estaba en el silbo apacible y delicado. Y ese silbo apacible y delicado tú lo vas a escuchar aún en medio de terremotos, vientos y fuegos. Ahora, hermano, tú que me estás escuchando, tal vez, al igual que Elías, estás viviendo una situación deprimente. Te ha ido bien y te ha ido mal. Has hecho cosas grandes y has hecho cosas terribles. Dios te ha usado y te has deprimido. Y vas como el columpio, va y viene, pero te has quedado en una cueva. ¿Cuántas veces Dios nos ha querido sacar y le decimos no? Y decidimos quedarnos en depresión. Y Dios está haciendo el intento de sacarte. Yo quiero decirte esta noche, escucha el silbo apacible y delicado de Dios. Sal de ese choque emocional. Ahí está Dios afuera para ayudarte. Dios pudo haber hecho con poder, tomado la mano de Elías y órale, vámonos, salte. Pero Dios quiso que Elías fuese valiente. Y si tan solo tú supieras quién es el que te está silbando y qué es lo que va a hacer contigo, que Él te va a sostener, a guiar, tú saldrías de una vez. Pero vemos el fuego, vemos el terremoto, vemos el viento y no tenemos confianza. Ten confianza en el Señor. Yo quiero terminar con esto. Y necesitas tomar una decisión esta noche. Te pregunto, al igual que Elías, ¿te encuentras atrapado? Si la respuesta es sí, ven entonces esta noche a la presencia de Dios. Elías luchó con debilidades comunes, sin embargo fue usado poderosamente por Dios. Si hoy te encuentras en una cueva tratando de huir, te animo a salir de ella. ¿Cuánto tiempo puedes durar en esa cueva? Dios va a insistir y va a insistir porque Dios quiere verte bien. Así que sal fuera, ya no te quedes allí, porque Dios se está revelando ante ti. En un suave susurro, Dios no le está reclamando a Elías: ¿por qué te metiste? ¿Por qué no me hiciste caso? Dios no lo hizo sentir peor. No, Dios silbó un susurro. Lo reconforta, lo alienta, le da instrucciones de seguridad. Entonces conviene escuchar a Dios. Hay quienes permanecen en sus amarguras toda la vida. Hay quienes permanecen en sus temores, en sus rencores y están en sus propias cuevas. Pero esta noche Jesús nos enseñará y nos dará el poder para salir de ellas. Pronto saldremos, querido hermano, y mirarás hacia atrás y dirás: mira de dónde me sacó Dios. Y cuando veas a otro en esa cueva, tú le vas a poder decir: oye, sal de allí. Yo estaba como tú, pero Dios me ayudó, pero Dios me sacó, pero Dios me dio una nueva vida, pero Dios y su poder me hizo comprender que Él es más poderoso que el mal. Me quitó del miedo. Mira, pudiera decirte cuánta gente ahorita está en la cueva de la brujería, por ejemplo, con el miedo de salir de eso, porque están hasta adentro y tienen miedo de tanta cosa que hicieron. Escucha, ven esta noche, vamos a hacer una oración y nuestro Señor Jesucristo te va a liberar, porque no hay poder más grande que el del Espíritu Santo como para sacarte y romper esas y muchas ataduras más. Pero tienes que venir tú esta noche. Vamos a orar. Si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, es el reconocimiento voluntario y consciente de que yo estoy en una cueva, de que yo estoy en pecado, de que yo necesito a Cristo. Él promete buscar
y salvar a los que se habían perdido. Él ya te encontró, ahí está Él afuera de la cueva, solo te dice ven. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos capítulo 10 verso 13. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Si quieres que Cristo Jesús perdone tus pecados, el cual ya los perdonó en la cruz, acéptalo. Vamos a orar. Repita conmigo, por el tiempo te invito a orar. Confía en Él. Repite: Padre Celestial, reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que me encuentro en una cueva. Reconozco, Señor, que necesito tu ayuda. Señor, dame la libertad. Dame sabiduría, Señor. Dame entendimiento. Esta noche te pido perdón y te recibo como Señor y Salvador. Entra en mi corazón y salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Llévame a la gloria el día que yo muera. Gracias, Dios, todo esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.